Muy buenos días. El día de hoy, viernes 26 de junio, estamos reunidos con los alumnos del cuarto gradito de primaria del Colegio Convenio Andrés Bello. ¿Cómo están mis pequeños? Vamos a trabajar entonces el día de hoy. Les está acompañando el día de hoy su profesora Lisette Gradocelis. Vamos a trabajar el curso de geometría. El tema de hoy, mis pequeños, es la clasificación de los triángulos. Muy bien. Para ello vamos a ver ya lo que es el propósito, mis pequeños. ¿Cuál es nuestro propósito para nuestra clase? A ver. Hoy aprenderemos a identificar la clasificación de los triángulos y sus elementos. Muy bien. Para ello, voy a hacer la siguiente pregunta y voy a pedir que me respondan, ¿ya? Vamos a ver quiénes nos van a apoyar. Voy a empezar con Christopher. Activa tu micrófono, Christopher. Hola, Christopher. Buenos días, Miss. Hola, Christopher. Christopher, a ver, aquí en la pregunta dice, si el siguiente triángulo tiene sus tres ángulos iguales, ¿cuánto mide cada ángulo? Aquí está el triángulo. ¿Qué dice de este triángulo? Que tiene Tres ángulos. ¿tres ángulos? Iguales. Iguales. Y nos pide cuánto mide cada ángulo. ¿Qué podríamos hacer, hijito, aquí? ¿Qué sugieres? Un elemento de triángulo sería, Miss. Ya, a ver, dice estos tres, mira, te voy a señalar sus angulitos, ¿ya? Mira, aquí tenemos un ángulo, mira, un ángulo. ¿Recuerdas? Sí, este es otro angulito. Y este es otro angulito. ¿Qué dice? Que sus tres ángulos son iguales. Oye, si sus tres ángulos son iguales, quiere decir, Miss, que cada angulito, ¿ya? Es igual. Entonces, nos está pidiendo cuánto mide cada angulito. ¿Te parece si pongo X a cada angulito? ¿Estás de acuerdo? Puedes poner cualquier variable. ¿Ya? Yo le voy a poner X. Ya. Mira, ¿por qué estamos poniendo a los tres X, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué no le ponemos diferentes? ¿Por qué Iguales. Porque aquí te está diciendo que sus tres ángulos son iguales. Ahora yo te digo, ¿cuánto suman estos tres ángulos interiores en un triángulo? Eso hemos hecho en polígonos, ¿te acuerdas? Sí, Miss. ¿Cuánto? ¿Recuerdas o no? ¿Cuánto suman los tres angulitos? 60. ¿60 suman los tres? Sí, Miss, así me acuerdo. A ver, los tres, o sea, este X más esta X más esta X. ¿Cuánto debe sumar los tres angulitos? A ver, ahí también soy. Sí, Miss, 60 debe que sumar. Mira, ¿recuerdas que hicimos la suma de los ángulos interiores? Que era igual y había una fórmula. La fórmula era 180 que multiplicaba, en este caso, a ver, que multiplicaba, un ratito, hijito. Voy a aceptar ahorita, ya ahí está. 180 que multiplica a n menos 2. Esta era la fórmula, ¿cierto? Sí, Miss. Ya, esta es la fórmula de qué? Para hallar la suma total de los ángulos interiores ya en un polígono. Puede ser un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, etc. Lo que yo quiero es esto. ¿Cuánto suman los tres ángulos interiores, hijito lindo? Para ello, mira, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. N, vamos a reemplazar N. N, ¿cómo obteníamos? ¿Recuerdas N? 3, Miss. Claro, N es la cantidad de elementos, ¿o no? Sí, Miss. Entonces, mis N, como es un triángulo, tiene tres lados. N vale 3.
vamos a reemplazar ese 3 aquí, N. ¿Está bien? Aquí es donde vamos a reemplazar. Y decimos entonces, ahora sí, aquí decimos, Miss, voy a aplicar entonces la fórmula para ver quién, la suma de los ángulos interiores en un triángulo será igual a 180 que multiplica. N, ¿cuánto vale N? 3, Miss. Sería Menos 3 2. menos 2. Ya está. Ahora sí, me dices entonces aquí, hijito, ¿ya? La suma de los ángulos interiores, ¿a qué sería igual? Sería igual a 180. ¿cuánto es 3 menos 2? Sí, 1. 1. ¿Y 180 por 1 cuánto es? 180. 180. Entonces, ¿cuánto es la suma de los ángulos interiores en un triángulo? 180, Miss. Exacto. ¿Te vas a olvidar esto, hijito lindo? No, Miss. Nunca, nunca te olvides de este dato, ¿ya? Ya, Escúchenme todos mis pequeños. La suma interior, la suma de estos tres ángulos en un triángulo, tu triángulo puede ser chiquito, mediano, enorme, grande, gigante, lo que sea, mientras sea un triángulo, mis pequeños, sus ángulos siempre va a sumar ¿cuánto? 180. Y acabamos de ver con esta fórmula que ya hemos trabajado en los polígonos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, dime, si la suma de sus ángulos es 180, entonces, ¿qué digo yo? X más X más X, ¿cuánto debe sumar? Aquí está, lo que me acabas de decir. ¿Cuánto debe sumar? 60, Miss. Aquí lo hemos puesto en un cuadro rojo, hijo. 180. Claro. ¿Qué significa este 180? Que es la suma, hijo. Vas a sumar, ¿quién? Los ángulos interiores. Quiere decir, este es un ángulo interior que es X, más este otro ángulo interior que es X, más este otro ángulo interior que es X. Estos tres ángulos tú sumas y te tiene que dar 180, ¿entendido? Entonces, X más X más X es igual a 180. ¿Entendido? Ahí está. X más X más X es igual a 180. Ahora tú dices, una X más una X más una X, ¿cuánto será? 60, Miss. Una X, es como si yo te dijera, ¿ya? Un caramelo más un caramelo más un caramelo, ¿cuánto es? 180, Miss. No. Un caramelo más un caramelo más un caramelo, ¿cuánto es? 3, Miss. ¿Tres qué? ¿Tres caramelos o no? Sí. Claro. Si yo te digo, un balón más un balón más un balón, son 3 balones. Yo te digo, una X más una X más una X será 3X. Ahí está. 3X igual a 180. Este 3 y esta X se están multiplicando. Este 3 que está multiplicando pasará al otro lado, ¿cómo? Dividiendo. Entonces ahí nos quedaría X igual a 180 entre 3. Ahora sí, lo que tú me dijiste, mi 180 entre 3 es 60 grados. El valor de X es 60. Pero yo no quiero que se memoricen por memorizar, mis pequeños. Quiero que sepas por qué te sale 60. Y aquí te he demostrado por qué. Hemos hecho esto en los polígonos. La suma de ángulos interiores, Miss, es esta fórmula. Ya, de ahí sacas que la suma en todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores es 180. Quiere decir, si un triángulo tiene sus ángulos iguales, tres ángulos iguales suma, pues X más X más X, ahí está igual a 180. Resolviendo esto te sale que X vale 60 grados. Entonces, cuando alguien te pregunta y te dice, oye, en un triángulo sus tres ángulos son iguales, ¿cuánto vale cada ángulo entonces? Cada ángulo vale 60, porque 60 más 60 más 60, ¿qué te va a dar? 180. ¿Entendido, mi amor? Sí. Entendido. Genial. Muy bien, muchísimas gracias por tu participación, campeón. Gracias. Genial. Muy bien, ahora vamos a pedir que nos apoye
A ver, Gianfranco Vega, activas tu micrófono, Gianfranco. Buenos días, Gianfranco. Gianfranco, buenos días. A ver, mis pequeños, estoy viendo quiénes están pintando, ¿ya? Terminando la clase, lo voy a hacer llegar a dirección. La queja, obviamente, ¿no? Porque no están cumpliendo con nuestras normas de convivencia. A ver, Gianfranco, activas tu micrófono y ya no lo vuelves a desactivar. Hola, hijito, buenos días. Gianfranco, no te escucho. No se te escucha, hijito. Algo está mal en el micrófono que no se te llega a escuchar. ¿Ya? No te preocupes. Mientras la solución, puedes participar por el chat privado también. Voy a pedir entonces que me apoye ahora a Andrea Carrera Guamán. ¿Activas tu micrófono, Andrea Carrera Guamán? Andrea Carrera Guamán. Buenos días, preciosa. Hola, hijita linda. No desactives tu micrófono hasta que termines tu participación. ¿Entendido? ¿Entendido, Andreita? Y Andreita, más fuerte, Andrea. No has desayunado, me parece, hoy día. Sí, ¿verdad? No, mi hermana ayer ha trabajado en esta computadora y le ha cambiado mi nombre. Yo soy Denzel Carrera. Ay, Denzel, de razón que te quedas calladito, hijito. Ya saben, al empezar nomás tienen que ponerme, amor. A ver, hijito lindo, acá dime. Mira, ¿qué dice? Lee fuerte. Recuerda la clasificación de los ángulos decídelos. Muy bien. Descríbelos. Genial. ¿Recuerdas tú la clasificación de los ángulos, hijo? No tanto, Miss. A ver, te voy a recordar. Mira, el ángulo agudo, ¿recuerdas? Sí, Miss. Ya. ¿Cómo es un ángulo agudo? Agú. ¿Recuerdas que le dije agú? ¿Quién dice? Los bebés. Agú, lo más pequeñito. Ah, el ángulo agudo son los ángulos menores que 90 grados. No te olvides, ya, hijito. El ángulo agudo va a ser mayor, obviamente, que 0, pero menor que 90 grados. Agudo, algo pequeño, ya, menor que 90 grados. Y el ángulo obtuso, les dije la O de oso, obtuso. Los ángulos de 90 grados, Miss. Mayor que 90, ¿ya? ¿Se acuerda? El ángulo agudo es menor que 90. Pero el obtuso como el oso, mayor que 90, pero ojo que menor que 180, eso sí, porque sí, no, ya llegaría a ser otro ángulo. A ver, otro. El ángulo recto, ahí sí, dime, ¿cómo es el de 90 grados. Exacto, 90 grados, ¿ya? El ángulo agudo, menor que 90. Obtuso, mayor que 90. Recto es cuando vale 90 grados. Muchísimas gracias, Denzel. Gracias por tu participación. Genial, mis pequeños. Ya, entonces, recordando cada uno de estos, recordando cada uno de estas cositas, mis pequeños, ya vamos a ver entonces, para continuar. Ahora sí. Los triángulos, mis pequeños, los triángulos. ¿Cómo vamos a trabajar, mis, en los triángulos? A ver. Un triángulo es una figura geométrica, ¿ya? Formada por la unión de 3 puntos no colineales mediante segmentos de recta. Observa la imagen, aquí está. Este es un triángulo, ¿no? Ya habían visto, es la unión de estos 3 puntos que vienen a ser los vértices, ¿cierto? Tenemos aquí la notación del triángulo, aquí está este vértice A, vértice B y vértice C. Sería el triángulo, aquí está un triangulito, el triángulo ABC. Esa es la forma ya de cómo nosotros podemos mencionar a este triángulo. Ahora, dentro de este triángulo, mis pequeños, tenemos sus elementos. Elementos de un triángulo, a ver. Los lados del triángulo. Los lados son 3 también, ¿verdad?
¿Quiénes son los lados de este triángulo entonces, mis pequeños? Ah, ya. Los lados serían este de aquí, ¿cierto? Que sería estos tres lados de aquí. Ahí están, van 2 y van 3. Este primer lado de aquí es el lado AB, el lado BC y el lado AC. ¿Cómo podemos también mencionarlo aquí, ya? Son segmentos, ahí está, el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Mis, también tenemos los vértices. ¿Quiénes son? A, el punto B y el punto C. A, B y C. ¿Qué elementos más vemos en un triángulo? Los ángulos interiores del triángulo, que vienen a ser lo que está aquí de rojito, alfa, beta y teta. Esos tres ángulos, ¿ya? Que por cierto, ¿cuánto suman estos tres ángulos? Hemos dicho 180 grados. Entonces, los ángulos interiores son alfa, beta y teta. Y los ángulos exteriores, mis pequeños, son lo de afuera, al prolongar. También les he explicado X, Y y Z. Los ángulos exteriores, mis, serían X, Y y Z. ¿Está bien, mis pequeños lindos? Muy bien. A ver, continuamos. La clasificación, entonces, vemos aquí de los triángulos, ¿ya? La clasificación, mis pequeños, de los triángulos, ¿ya? Los triángulos se pueden clasificar, mis pequeños, de la siguiente forma. A ver, 1. De acuerdo con la longitud de sus lados. Ojo, la longitud de sus lados. Tenemos 3 tipos de triángulos de acuerdo a su longitud. 1, que es el triángulo equilátero. Otro, el triángulo isósceles. Y el tercero, que es el triángulo escaleno. Sus características, a ver, atentos. El triángulo equilátero, ¿ya? Es un triángulo, ¿ya? Donde tienen los 3 lados iguales, mis pequeños, ¿ya? Entonces, podemos ver de esta forma, a ver, aquí, significa, mis pequeños, aquí significa que estos 3 lados son iguales, ¿ya? Aquí está, este lado de aquí, es igual a este lado de aquí y es igual a este lado de aquí. Los 3 lados son iguales. En este caso se le ha puesto N, N, N. Los 3 lados son iguales. ¿Entendido? Ah, ya. Si tiene 3 lados iguales, también tiene 3 ángulos que son iguales. Y ya habíamos visto, Christopher nos ayudó a hallar cómo eran y si los 3 ángulos son iguales. Ah, los 3 debe sumar 180. ¿Te acuerdas? Divides entre 3, te daba 60, 60, 60. Aquí está lo que Christopher había hallado, ¿ves? Entonces, mis, un triángulo acuérdate, empieza con equilátero, tiene 3 lados iguales, ¿ya? Y por lo tanto también tiene 3 ángulos iguales, que vale 60, 60, 60. Si te dice que es un triángulo equilátero, de inmediato pon que los 3 ángulos, ponle 60, 60, 60 y los 3 lados son iguales. ¿Entendido? Muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí no hay que olvidarnos, mis pequeños. X es igual. ¿Ya? Ahora, látero, aquí, escucha, látero viene de lados, igual, lado. ¿Ya? Trata de recordar eso. Triángulo isósceles. Mis pequeños, un triángulo isósceles, ¿ya? En un triángulo isósceles, ya no hay 3 lados iguales, sino 2 lados que son iguales, ¿ya? En este caso, mira, estos son iguales. Mira, este lado de aquí es igual a este lado de aquí. A ver, se movió acá. Este lado de aquí. Tienes 2 lados iguales, ¿ya? Ahora, cuando tienes 2 lados iguales, el tercero que no es igual, mayormente, y aquí le vas a considerar como la base. Ahora, ¿qué va a pasar? Al pie de estos 2 lados iguales, quiere decir en la base, se van a encontrar los ángulos también que son iguales. No te olvides, estos 2 angulitos tienen que ser iguales. ¿Está bien? No se olviden. A ver, equilátero, 3 lados iguales y sus 3 ángulos también son iguales, 60, 60, 60. Isósceles, 2 lados iguales, ¿ya?
y el tercero es la base. Y en esa base, ya en esa base están estos dos ángulos también, que son iguales, justo en el piececito de estos dos lados. Ve al pie, aquí y aquí también. Ahí va a quedar los dos ángulos que son iguales. No se olviden, en la base, ¿ya? Estos dos angulitos iguales están en la base, ¿ya? Ojo que estas figuras pueden girar, pero se mantiene esta idea. Triángulo escaleno. En el triángulo escaleno, mis pequeños, los tres lados son diferentes. No hay ninguno que sea igual, ¿ya? Por lo tanto, aquí decimos que los tres son diferentes. Esto vale A, ¿ya? Es diferente al otro. El otro vale B, es otra medida. No son iguales ninguno. Y el otro, vale C. También son diferentes. ¿Ves? Son diferentes. Mientras que en el equilátero, si tú te acuerdas que te dije, en el equilátero los tres son iguales, ¿ve? Los tres son iguales. Los tres lados son iguales y los tres ángulos también. Y valen 60 grados cada uno. Equilátero, tres lados iguales, tres ángulos iguales. Isósceles, dos lados iguales, dos ángulos que están en la base que también son iguales. Escaleno, ninguno es igual. Sus ángulos interiores también son diferentes. Lados diferentes y los ángulos diferentes. Muy bien, mis pequeños. Continuamos entonces. A ver, otra clasificación de los triángulos. Esto era de acuerdo a su longitud. Aquí tenemos de acuerdo a su medida de sus ángulos, mis pequeños. Para esto también les preguntaba a sus compañeritos, ¿no? Aquí nos ha apoyado también su compañero Denzel. Triángulo acutángulo. ¿Se acuerdan del ángulo agudo? Ya, de ahí viene este triángulo acutángulo. El ángulo agudo eran los ángulos que eran, ¿te acuerdas? Menor que 90, ojo, pero mayor que 0. Mayor que 0, pero menor que 90. Eso era hablando de un ángulo. Un ángulo es agudo si es que es mayor que 0, pero menor que 90. Y de ahí viene el triángulo, ya no es agudo, no es acutángulo, ya es acutángulo. Ahí está el triángulo acutángulo. ¿Qué significa, que estos tres angulitos, alfa, beta y teta, son ángulos agudos, ¿ya? Es menor que 90. Genial. Triángulo obtusángulo. Acuérdate del ángulo obtuso. Ángulo obtuso, era mayor que 90, pero menor que 180. De ese ángulo obtuso viene el triángulo obtusángulo. ¿Qué significa? ¿Que los tres sean obtusos? No, porque si los tres ángulos son obtusos, nunca vas a determinar un triángulo. En un triángulo obtuso, hijito o hijita, miren aquí, solo un ángulo es obtuso, en este caso el ángulo teta. Si te das cuenta es mayor que 90 grados, ¿cierto? Es más grande, es obtuso, es mayor que 90 pero menor que 180. Un ángulo es obtuso y los otros dos son agudos, ¿ya? Según triángulo obtusángulo, acuérdate del ángulo obtuso. Mayor que 90, menor que 180. Un solo ángulo es obtuso y los otros son agudos. Triángulo rectángulo. Acuérdate también del ángulo recto. El ángulo recto ya, Denzel nos recordó que era 90 grados, ¿cierto? Genial. De ahí, de ese ángulo recto viene el triángulo rectángulo. Quiere decir que un solo ángulo también vale 90 grados. Y los otros dos, no. Esos son agudos. ¿Está bien? Recordamos, triángulo acutángulo, los tres ángulos son agudos. Triángulo obtusángulo, un ángulo es obtuso, los otros dos son agudos. Triángulo rectángulo, un ángulo es 90 grados y los otros dos son agudos. ¿Está bien, mis pequeños? Muy bien. Ahí tenemos. Y en un triángulo rectángulo, quiero aquí aclarar algunas cositas más. Solo en el triángulo rectángulo, ojo, aquí vamos a tener cuidado. Esto cumple solo si el triángulo es rectángulo, no cumple en otro tipo de triángulo. Solo en el triángulo rectángulo, cuando tenemos, nuestro ángulo de 90 grados. ¿Qué va a pasar aquí, mis pequeños? ¿Qué va a pasar aquí? En este triángulo recto,
o rectángulo, ya puede decir triángulo rectángulo o triángulo recto, el que se le opone a 90 grados, aquí quiero que vean, ¿y a quién se opone a 90 grados? ¿Qué lado? Este ladito de acá, este lado se opone, ¿cierto? Muy bien, ya, ese lado que se opone a 90 grados, mis pequeños, ya, este que se opone a 90 grados, este lado viene a ser la hipotenusa, ¿ya? ¿Quién viene a ser mis? Viene a ser la hipotenusa. Todo este lado de aquí, que es el segmento AC, viene a ser entonces la hipotenusa. Este ladito de aquí, ¿ya? Se le conoce como la hipotenusa. Ahí está. ¿Ya? Y los otros de aquí, estos otros lados, ¿ya? Que viene a ser AB y BC, ¿ya? Esos lados vienen a ser lo que se llama o se conoce, ¿ya? Como catetos. Esto de aquí, ¿ya? Y este de aquí son los catetos, ¿ya? Estos mis son entonces los catetos. Este es un cateto. Hay dos catetos, ¿ya? Un cateto y este es el otro cateto. Ahí está. Ahí está, mis pequeños. ¿Entendido? El que se le opone a 90, o sea, el lado más grande, ¿ve? Es la hipotenusa, el que se le opone a 90. Y los otros dos son los catetos. Ya, mis pequeños. ¿Cómo denotamos el triángulo rectángulo ABC? Ah, ya, para que no escribas todo eso, haces un triangulito y aquí el ángulo recto lo determinas y ABC lo acompañas con mayúscula. ¿Ya? Muy bien, mis pequeños, teniendo todo esto, entonces, ahora vamos a pasar, mis pequeños, a resolver nuestra práctica. ¿Está bien? Vamos a pasar a hacer nuestra práctica, mis pequeños. Para ello voy a pedir, ya les he dicho a un inicio, que saquen sus cuadernitos, ¿verdad? Y sus libros. Muy bien. Aquí trabajamos con la página 31, mis pequeños, página 31, ¿ya? Dice clasificación de los triángulos. Ahí está. 1. Relaciona ambas columnas empleando una línea. Voy a pedir que active su micrófono a Nicole Fabián Ñaupari. Nicole Fabián Ñaupari. Nicole Fabián Ñaupari. Ahora sí. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Aló, no te escucho. Ahora sí te escucho. Hola, hijita linda, ayúdame a presionar aquí en la 1 entonces. ¿Ya? A ver, aquí quiero que me ayudes. Mira. Aquí. Este triangulito de aquí. ¿Qué nos indica estas tres bolitas? Significa que estos tres lados son iguales. Dime, ¿cuál de estos triángulos, isósceles, escaleno o equilátero? Que sus lados ¿Cuál? son iguales. ¿Qué triángulo? Iguales. Muy bien. Sería entonces El equilátero. equilátero. Muy bien. Porque sus tres lados son iguales. A ver, este de verdecito, ¿qué triángulo será? Isósceles, Miss. Este de aquí es isósceles. Tiene dos lados iguales y es la base. Diferente. Y el escaleno, claro, Miss, el escaleno es cuando sus tres lados y tres ángulos son diferentes. Muchísimas gracias, Nicole. Hiciste genial. Muy bien, mis pequeños. Continuamos entonces. Vamos a pedir ahora que nos apoyen. Ya, a ver. Va a activar su micrófono Nathaniel Rojas Villalba. Nathaniel. Sí, visita. Hijita linda. Igual Buenos días, visita. ya dice, une ambas columnas con una línea según corresponda. Ayúdame entonces aquí. Visita, el primero va al último. Triángulo obtusángulo. Es un triángulo obtusángulo. El moradito. El moradito, triángulo rectángulo. Muy bien, triángulo rectángulo. ¿Y el de celestecito? Triángulo acutángulo. Acutángulo. Sus tres ángulos son agudos, ¿no?
Muy bien, Nathaniel, muchísimas gracias por tu participación. Genial. Muy bien, mis pequeños, entonces de esa forma es como van a trabajar en sus libritos. Ya seguimos. A ver, la número 3. Para la número 3 voy a pedir que me apoye. A ver, aquí. Lorena. Buenos días, hijita. ¿Está activado tu micrófono, veo? ¿Ya está activado? Sí, Lorena. Miss. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Lorenita, ¿me vas a ayudar con este ejercicio? Dice, si el triángulo es equilátero, determina el valor de alfa. Dime, ¿cómo es un triángulo equilátero? Todo es igual, Miss. Claro, sus 3 lados son iguales, sus 3 ángulos también son iguales. Iguales. ¿Y un angulito cuánto vale en un triángulo equilátero? Christopher nos ayudó, ¿recuerdas? ¿Sí? 180, 180. Claro, la suma de los 3 ángulos es 180. Y al dividir 180 entre los 3 ángulos nos da cada ángulo 60 grados, ¿o no? Sí. Claro, quiere decir, mi amor, entonces, aquí, ¿qué decimos? Mira, ve, aquí te está dando este angulito, 2 alfa más 10 pertenece a este de aquí. Este angulito, entonces, ¿cuánto vale? Cada angulito dijimos que vale 60. 60 Claro, Miss, entonces este angulito también vale 60 grados. grados. ¿Está bien? Entonces lo igualamos, ¿te parece? Decimos, Miss, este angulito es 2 alfa más 10, ya yo le voy a poner X, tengo alfa aquí, 2X más 10, a ver, 2X más 10, esto va a ser igual a ¿quién? Igual a 60. ¿Cierto o no, mi amor? Sí. Muy bien. Ahora dime, 2X, aquí, 2X ya, igual. igual a 60. Claro. 60 ¿Ya? menos 10. Menos 10, igual. 2X 2X igual 50. 50. Ese 2 pasa a dividir. X X igual a 50. 50 entre 2. Muy bien. ¿Y X cuánto vale entonces? La mitad de 50. También. ¿Cuánto? $20. A ver, 20 más 20 es 40. Te faltaría 10. Sería 25. Sí, bien, muy bien. 25 grados. Ya hemos hallado entonces el valor de alfa. Es 25, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lorenita linda. De esa forma llegamos al resultado. Ojo, dice que es un triángulo equilátero. En un equilátero, sus 3 ángulos son iguales. Cada uno vale 60, 60, 60, ¿ya? Hay que recordar lo que Christopher nos ha ayudado, ¿ah? No se olvide. Seguimos, Miss. Aquí, en el siguiente ejercicio me va a ayudar Yumiko Belén. Hola, hijita linda. ¿Está activado tu micrófono? Veo que está activado. ¿Cómo estás? Bien, Yumiko. Sí, Miss. Hola, preciosa, ayúdame. Dice, sabiendo que el triángulo es equilátero, determina el valor de X. A ver, ¿qué hacemos aquí? Estos son sus lados. En un triángulo equilátero, ¿cómo son sus lados? Dime. Iguales. ¿Los 3 o solo 2? Los 3. Claro, los 3 lados son iguales. Mira, y aquí me dan el valor de 2 de sus lados. ¿Estos 2 cómo deben ser? Iguales. Iguales. Lo igualamos, ¿cierto? Ayúdame entonces, hija. Sería 5X menos 10 igual a 3X más 18. Más 18. Muy bien. Ahora sí, 5X. Ese 3X pasa a restar, ¿verdad? Sí. Ya, y sería aquí 18 y ese 10 que está restando pasa al otro lado a sumar. ¿De acuerdo, hija? Sí, Miss. 5X menos 3X es 2X. 2X. Muy bien, Miss, ahí es 2X. Igual 18 más 10. 28.
28. De frente, ese 2 pasa a dividir. X entre 28 entre 2, ¿cuánto sería? 14. La respuesta sería 14. Ese sería el valor de X, ¿verdad? Muchísimas gracias, preciosa, por tu participación. De esta forma, mis pequeños, es como van a trabajar en su material. ¿Entendido? ¿Ya? Lo mismo van a hacer por aquí. Ya te están dando que estos dos son iguales. A estos dos angulitos son iguales. No te olvides entonces aquí de igualar